En el volumen anterior vimos que Anthony se hizo con el control del ala de los niños, y mientras todo eso pasaba en la mansión Shadow, en Coal Mine algo ha empezado a cambiar. Edward, Alien y Gerald se han terminado de adaptar a este pueblo. Ha pasado un mes completo desde que fueron desterrados a este lugar, y solo en ese poco tiempo han revitalizado el pueblo del carbón. La gente está muy agradecida. Justo hoy hacen una sesión de fotos porque el siguiente paso es atraer turistas con anuncios en periódicos. Tras la sesión de fotos, Edward anuncia al pueblo: están en el tramo final. Recobremos el carbón como fuente de energía. Pueblo minero Coal Mine. Ya casi está listo. Solo falta reparar los túneles y la maquinaria de minería para empezar con visitas guiadas. Sin embargo, Edward no tiene permitido ir a ver el avance. Primero los ex mineros deben asegurarse que sea seguro. En lugar de desesperarse por eso, Edward decide informar al pueblo que una vez empiecen a recibir visitas y la economía fluya, construirán un lugar especial para la selección de los niños, ya que eso es algo que el pueblo desea. Tras esto, los tres, Edward, el director y sus dos subdirectores, terminan el agotador día de trabajo. Ninguno pensó que se adaptaría y además que cambiarían. Aunque estuve usando sus nombres, en realidad ellos han empezado a llamarse por sus apodos: Ed, Eddie y Jay. Esos eran los nombres de sus muñecas y la razón es que Edward ha empezado a cambiar su forma de pensar. Recuerda que Ed siempre era el que lo animaba a no rendirse. Antes pensaba que ese era un recuerdo que debía olvidar, algo de su niñez, pero ahora cree que tal vez Ed pudo haber tenido otro destino. Pero en fin, al final Edward pide a sus compañeros que lo olviden. Tal vez sea solo el sobreesfuerzo hablando. Y sí, aunque ya ha trabajado mucho, aún tiene que revisar lo de la selección de los niños, y al revisar los documentos, Edward se da cuenta que aunque la tasa de natalidad es baja, siguen dándose visitas, y luego lo lee Danny, Lulu, Jeremy y... Edward decide salir de inmediato. Leyó que Christopher estaba en la lista de este pueblo. Recuerda que a Ed nunca le cayó bien Anthony. Luego empieza a atar cabos. La llamada mejor generación empezó a impulsar la idea de la individualidad en las muñecas. Eso creó desertores como Mary Ross. Luego recuerda al hombre que le dijo que las minas son inestables y necesita revisión. Es demasiado sospechoso y, al entrar en las minas, ¡ay, alcalde! Le había advertido que esta zona es peligrosa. Esa voz es de Mary Ross. Edward no entiende cómo es posible que haya sobrevivido a esa caída. Con tan poco yin que produce no existe forma. Por eso Mary Ross explica que Anthony, la muñeca viviente de Christopher, las ayudó. Y al mencionarlo le explica todo. Que Anthony entró a la mansión para recuperarla. Que nunca se vio afectado por el lavado de cerebro. Y que la mansión Shadow originalmente era de los humanos. Específicamente de Alfred, el padre de Anthony. Mary Ross se enteró cuando intentaron dejar la isla. La Shadow enfermó y tuvieron que buscar trabajo. Fue cuando el mismo hombre que le prohibió el paso a este lugar a Edward, el padre de Jeremy, él las contactó, las escondió y también les contó todo. Y eso para Edward significa que la gran generación era una farsa. Siempre estuvieron bailando para Anthony. Pero eso es algo que Edward se niega a creer. No permitirá que la mansión pase a manos de un humano. No permitirá que se burlen del bisabuelo. Con eso Alien ataca con una paloma de hollín. Mary Ross esquiva y continúa hablando. Le dice que Edward nunca superó a Christopher. Siempre ha estado celoso. Pero todo eso fueron provocaciones para que todos ellos usen su poder de hollín. Pues una vez hay suficiente en el aire, Mary Ross puede controlarlo. Así logra retener a todos y explicar su objetivo. Tiene que averiguar algo sobre el bisabuelo y por eso volvamos juntos a la casa de las sombras. Mary Ross explica que necesita volver porque cuando intentó huir se enfermó. También al estar lejos del bisabuelo suele perder la memoria, incluso olvidar quién es Rosemary. Ella, que mantiene recuerdos de su etapa de morfo, es diferente a los demás, pero aún así no se ha rendido. Lo que busca es libertad. Tras eso, Edward decide hablar, así que Mary Ross libera a todos. Con eso la Shadow explica más detalles sobre lo que pasó con Anthony. Resulta que el padre de Jeremy encontró un texto cifrado que dejó su hijo, en donde se enteró que Anthony asesinó a su padre. Así que con eso no saben qué pretende exactamente. Si Anthony se hace con la mansión, los Shadow probablemente desaparecerán. Para Anthony todo le pertenece y... Tienes razón, estaba celoso de Christopher. Eso dice Edward, pero en realidad pensabas que diría eso. Sabe que Mary Ross intenta manipularlo haciendo que su ira hacia Anthony se avive, pero aún así, si él de verdad representa una amenaza para el bisabuelo, tendrá que ser eliminado. Así que cierran un trato. Bueno, antes de hacerlo, Edward deja claro que no son iguales. Él y sus compañeros son útiles para el bisabuelo, y aunque su lealtad está con el bisabuelo, Edward sabe que este ya no es un asunto de si son Shadows o los humanos. Al vivir en este pueblo entendió que lo que importa es distinguir al villano, y Edward aún tiene muchas dudas sobre los Shadows del tercer piso, sobre los rebeldes, así que es momento de aclarar todo por sí mismo. Por eso pregunta qué harán cuando regresen a la mansión, pero Mary Ross no tiene un plan definido, simplemente pensaba seguir a Kate. Por eso Edward le reclama, ya que siempre ha sido así de descuidada. Pero en fin, no es lugar para discutir, así que cierran el trato. Regresarán a la mansión, y por todo lo que Edward y los demás hicieron aquí, el pueblo los despide entre lágrimas. Pero aunque por ahora
ahora se marchen. Edward no ha terminado aún, regresará a completar su trabajo. Con eso de camino a la mansión, ya pensando en la libertad, Mary Ross le pregunta a Rosemary qué hará cuando todo termine, y ella no tiene respuesta, porque sus deseos egoístas ya se han cumplido. La acompañaré a donde quiera ir, señorita Mary Ross. Por otro lado, en el ala del bisabuelo, King recibió la orden de Joseph de dar hospedaje a los portadores de la estrella en el ala del bisabuelo hasta que el tema de la barricada y todo lo relacionado a Anthony se resuelva. Por eso mismo, King les está dando el tour completo. Pasan por el cobertizo de locomotoras y el salón en donde se forman los Shadows, del que King no tiene idea. Fue un plan de Joseph y Kate. Si revisan todo el lugar, tal vez encuentren una pista sobre los secretos del bisabuelo. Y hablando de él, Joseph, Ryan, todos los Shadows del tercer piso discuten la situación de Anthony. Joseph intenta dejar a Anthony como único culpable, pero algunos opinan diferente. El tipo de crianza que les dan a los niños es la causa. Proponen más supervisión de los adultos, o incluso deshacerse de todos los niños actuales y empezar todo desde cero. Al final, el bisabuelo será quien tome la decisión. De regreso con Kate y los demás, Oliver comparte el mapa que hizo con el recorrido. Ellos ahora mismo están en la segunda planta. Vivirán en las antiguas habitaciones de Edward y sus compañeros. La idea es buscar pistas aquí, pero no han encontrado nada. Además, tienen otro problema. No disponen cambio de ropa aquí. Por eso están usando esto que se llaman toales, un tipo de vestimenta que sirve para tomar medidas. Generalmente es de un material barato. Los Shadow tienen la norma de cambiarse de ropa 3 veces al día, así que lo que hacen es usar los toales mientras su ropa se lava. En Mirrorside ya se están confeccionando nuevos trajes, pero tardará un poco más. Afortunadamente ahora mismo, la ropa lavada ya llegó, así que todos se cambian y luego salen a dar un paseo por el jardín, lugar en donde se encuentran con Sarah y Mia. Y esos nombres tienen un pasado que ahora vamos a descubrir. Sarah se esforzó mucho durante su niñez para ser seleccionada para la casa Shadow, porque así su familia recibiría dinero. Para una familia pobre como la suya, esa era la única salida, y por eso mismo necesitaba que su madre la golpee, así podía crecer, mejorar. Sarah tenía una hermanita pequeña llamada Mia, le encantaba cuidar de ella, pero con el tiempo, cuando Mia entró a la escuela, demostró ser muy inteligente, una prodigio. Por eso las esperanzas de su familia pasaron a Mia. Sarah ahora debía ayudar en la casa, ayudar a Mia, así que como no tenía mucho tiempo para estudiar, sus calificaciones bajaron, pero no pensó rendirse. Sin embargo, su madre se niega a golpearla. Eso siempre ha sido una locura. Ya no es necesario que estudie, Mia lo salvará. Aún así, Sarah siguió estudiando cuando podía hasta que, al quedarse dormida estudiando, la vela cae de su escritorio y provoca un incendio, uno tan grande del que su familia no salió. Unos parientes la cogieron tras eso, pero empezaban los rumores. Sarah no fue la que causó el incendio, porque su familia solo se centraba en Mia. Aunque Sarah sobrevivió, la gente seguía pensando en Mia. Si ella hubiera sido la sobreviviente, entonces se preguntó si de verdad murieron por su culpa, pero empieza a pensar diferente. Mia de alguna forma empezó a subestimarla. Aunque hizo todo para ayudar a su familia, la abandonaron, la acorralaron, pero esto solo fue una oportunidad para crecer. Por eso ahora no fue casualidad, yo la maté. En su nueva familia, Sarah pudo volver a estudiar y con el tiempo fue seleccionada para ir a la mansión. Se demostró que es excelente, pero el lavado de cerebro desapareció producto de que los golpes de la Shadow le recordaron a su madre, y aunque al principio se sintió engañada, concluyó que esta vida comparada a la anterior era un paraíso. Así decidió cuidar a la inútil Shadow Sarah como Mia, porque Mia nació con talento, siempre ayudó a los demás, a Douglas, a Rosemary, incluso a Milico, pero ellos solo la usaron como trampolín para ascender. Sarah solo quería que le den las gracias, pero no importa, simplemente seguir esforzándose, porque todo esto es una oportunidad de crecer. Ahora regresamos al presente. Como Douglas le contó a Kate que Sarah está en el ala de los adultos por un trabajo especial, sabe que debe tener cuidado, pero Sarah no tiene ni idea de lo que ha sucedido últimamente. Cree que Kate está aquí porque es una genio. Además piensa que Edward sigue siendo el encargado de supervisar a los niños y que su matrimonio sigue en pie. Por eso ha seguido generando yen aunque sea muy cansado. Sin embargo, Kate le explica, está siendo engañada. Los portadores de estrella actualmente están en condiciones de negociar con los del tercer piso, así que verá qué puede hacer por Sarah. Y eso, si es cierto, Sarah ya no quiere seguir soltando yin, luego sale corriendo. Kate y Douglas van tras ella. Emilico también quiere ir, pero Mia la detiene. Y entonces, Mia les revela que se ha liberado del lavado de cerebro desde el inicio. Y de ser así, Doug no entiende por qué hacía que Sarah la golpee. Pero lo importante es que Doug cree que Mia tuvo que librar una batalla en solitario al ser la única libre de lavado, así que aún puede regresar. Nadie la culpará de lo que hizo. Además, toda la isla está siendo controlada por el Ojin, pero ya están preparando algo para encargarse de eso. Podrán
ser libres. Pero Mia no acepta. Doug habla de forma autoritaria, después de todo lo que hizo por él. En el debut lo ayudó, pero ahora Doug es consciente y por eso le agradece. Fue por ella que encontró lo necesario para sobrevivir. Y además, Emilico también le agradece. Sabe que es tarde, pero quiere hacerlo. Sabe lo mucho que se esforzó para ser la líder del grupo. El mapa que le dibujó para el incidente del fantasma fue muy útil. Emilico la considera su salvadora, así que quiero que volvamos a reír juntas. Y al escuchar esas palabras, Mia deja caer unas lágrimas, pero ya es demasiado tarde. Esas eran las palabras que quería escuchar, pero todo lo que hizo no hay forma de deshacerlo. Cuando Mia intenta pisar a Emilico, Doug la detiene o intenta, porque también lo golpea. Doug es igual, aunque estaba de su lado. Cuando Edward empezó a fijarse en ella, él intentó estorbarla con su falsa justicia. Mia le escupe a Doug. No quiere regresar a la realidad. Es mucho mejor fingir que no sabe nada y jugar a ser noble. Luego empieza a reír. Este es el lugar a donde pertenece. Aunque haya sido lo incorrecto desde el inicio, Mia no piensa rendirse de lo que decidió. Solo yo puedo hacerme feliz. Tras eso, Mia se despide y se marcha junto con Sarah. Justo después de eso, Joseph aparece en el jardín. Necesita hablar con todos. Primero que nada, Emilico y Doug explican que Sarah y Mia golpearon a Emilico. Y a pesar de eso, Kate pide ser comprensivos con ellas porque están en una posición muy delicada. Pero lo importante, Joseph trae buenas y malas noticias. La mala es que los Shadow del tercer piso cada vez piensan de forma más radical, como esa idea de eliminar a todos los niños y empezar de cero. La buena noticia es que por ahora el bisabuelo ha decidido solo deshacerse de Anthony, y eso se debe a que hay un truco. Los que hablan al final suelen conseguir un acuerdo y todos se inclinan a aceptar la propuesta. Es así como Joseph ha conseguido guiar la situación, pero al final el bisabuelo sigue siendo un misterio. Pero tiene una teoría: si Kate, alguien de la línea de sangre de la familia Mirror, entra en contacto con el bisabuelo, podrían provocar alguna reacción. Así que Kate propone actuar aunque no tengan un plan definido. Desafortunadamente, tener una audiencia con el abuelo será muy complicado. El bisabuelo siempre tiene a 2 escoltas, pero puede haber una oportunidad si siguen la idea que propuso Ryan. Para su idea, los Shadow deben visitar varios pueblos para aumentar el número de niños. Por ahora la idea quedó en veremos, ya que no hay morfos suficientes, pero si siguen la sugerencia de Ryan, varios Shadow deberán dejar la mansión y visitar los pueblos, así hay menos guardias, y esa parece ser la mejor idea. Por eso Joseph está feliz de poder hablar con más personas, porque él ya estaba estancado. Desafortunadamente, una muñeca entra para informar: los niños están atacando. Ahora mismo están siendo contenidos en el pasillo de la gloria, pero es cuestión de tiempo para que entren. Ese es el informe. Al oírlo, Joseph ordena no provocar muertes innecesarias. Luego sube con el bisabuelo mientras Kate y los demás portadores de estrella van al pasillo de la gloria. Quien dirige el ataque es Lewis. Todos los Shadow que están atacando son muy hábiles y fuertes. Detenerlos parece imposible. Hoy es el día de la revolución. Y para complicar la situación aún más, en la reunión en el tercer piso, Ryan reclama que lo que dijo Joseph no funcionó, así que deberían eliminar a todos los niños y la orden del bisabuelo es: castiguen a los niños. Esto fue Shadow House volumen 21. Si te ha gustado, nos das apoyo dejando un like y un comentario. El volumen 22 aún no está completo, así que tendrán que esperar, a menos que este video llegue a mínimo 100 likes. Si llega, traeremos otro video con todos los capítulos siguientes.